Entonces vean aquí en el diagrama de la derecha cómo estas moléculas son bastante similares, ¿no? Tanto la vasopresina como la oxitocina, ¿no? Son básicamente algunos aminoácidos más que diferencia, ¿no? Y esta que está abajo, que es la desmopresina, es la que usamos como medicamento, digamos, para el tratamiento de la diabetes insípida, ¿no? El síndrome más importante en la diabetes insípida, como ustedes ya saben, es la poliuria y la polidipsia, ¿no? Recuerden que polidipsia es un síndrome general, o sea, lo más frecuente es la diabetes, ¿cierto? Cuando está en una fase sintomática. Que si usted viene un paciente con poliuria y polidipsia y usan glucosa y es normal, ya tiene que estar pensando en patologías más raras. Ahora, ¿qué saber con respecto a la fisiología de la hormona antidiurética? Básicamente es esto, ¿no? O sea que esta hormona, la vasopresina, el principal estímulo es la osmolaridad plasmática. Ven que la vasopresina se secreta rápidamente cuando se eleva la osmolaridad, inclusive con respecto al volumen y a la presión. O sea, cuando baja el volumen o la presión, se requiere más, digamos, de presión de volumen o de presión para que estimule la vasopresina, ¿no? Entonces, la osmolaridad sí, digamos, es el estímulo inmediato de esta hormona, ¿no? ¿Y cuál es el efecto que ocurre con esta secreción? Aumenta la concentración urinaria, digamos, renal, ¿no? Y hay un de volumen, digamos, urinario, ¿no? ¿Con qué objetivo? De normalizar los niveles de osmolaridad en sangre. ¿Y cómo es eso? Básicamente captando más agua libre a nivel del túbulo colector, como ustedes ya saben, ¿no? A ver, entonces, ante un paciente con poliuria y polidipsia, lo primero que tenemos que corroborar es si realmente hay poliuria, ¿no? Y eso, digamos, ¿cómo lo determinamos? Viendo el volumen urinario, ¿no? Si el paciente adulto orina más de 3 litros por día, se considera ya una poliuria, ¿ya? Y en niños es básicamente más de 2 litros por metro cuadrado, ¿ya? Aquí, digamos, el ejercicio más es ver por qué se produce el síndrome, ¿no? Porque hay patologías más frecuentes, digamos, que causan lo mismo, pero cuando estamos ante patologías, digamos, donde no son tan frecuentes, ahí es el problema, digamos, diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar en patologías más frecuentes? Sobre todo diabetes mellitus, hiperglicemia, ¿no? Entonces, ante una poliuria polidipsia, primero una glucosa, ¿cierto? Si es normal, hay que ver otras cosas ya más raras. Por ejemplo, hipercalcemia, por ejemplo, ¿no? O una enfermedad renal crónica, pero en fase de poliuria, donde la urea es un efecto osmótico y causa también poliuria y polidipsia. También hay que considerar que hay algunos medicamentos que pueden causar en poliuria. Por ejemplo, actualmente para diabetes usamos mucho los inhibidores de SGLT2. Eso también causa poliuria. Hay que tomar en cuenta que siempre hay que preguntar si estos pacientes toman este tipo de fármacos, ¿no? También hay que ver cómo está la función renal, sobre todo, no sé, uremia, ¿no? Que también genera, pues, una diuresis osmótica, ¿ya? Y aún menos frecuente, uso de algún manitol, por ejemplo, sobre todo cuando hay hipertensión endocrinal que también cursan con poliuria, ¿no? Que evidentemente en el contexto clínico el paciente puede usar este tipo de medicamentos, ¿no? El otro aspecto que también vemos en hospitalización es el uso de cloruro. A veces son pacientes que están con poliuria y están con mucho, digamos, reducción de volumen y también tienen poliuria. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es primero bajar el volumen de cloruro de sodio para ver cómo se comporta la diuresis en este caso, ¿ya? Ahora, fuera de ese contexto ya, digamos que son diuresis por solutos, ¿no? O sea, aumento de glucosa en sangre, orina, ¿no? Aumento, digamos, de glucosa por estos inhibidores de SGLT2, la uremia en el caso de enfermedad renal crónica, o el uso de manitol o cloruro. Fuera de ese contexto ya, digamos, tenemos casos de poliuria y polidipsia por una diuresis más que todo acuosa,
Y es ahí donde ya entra el ejercicio diagnóstico de ver por qué es esa poliuria polidipsia, ¿no? Puede ser una polidipsia primaria, ¿no? O puede ser una diabetes insípida, ¿no? Que a su vez puede ser central o también nefrogénica, ¿no? Entonces, básicamente el plan diagnóstico es primero descartar lo más frecuente, ¿no? Que sea una diuresis osmótica, y si esta se descarta, quedamos con una diuresis acuosa en este caso, ¿no? Entonces, en esta gráfica vemos justamente cómo es ese plan de trabajo. Entonces, según este algoritmo que es de UpToDate, tienen acá, ¿no? ¿Qué nos dice el algoritmo? Primero, hay que descartar una poliuria de etiología obvia, ¿no? ¿Sí? Diabetes, ¿no? Ahora, por ejemplo, la hipercalcemia es una etiología rara, ¿ya? O sea, una poliuria polidipsia por hipercalcemia es raro, pero usualmente describimos calcio como plan de trabajo, ¿no? Y también, digamos, en el caso de endocrino, también el hipertiroidismo también puede generar una suerte de poliuria polidipsia. Entonces también hay que pedir el perfil tiroideo, ¿ya? Salud, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es determinar, digamos, el tipo de diuresis, ¿no? Y eso como lo determinamos con la osmolaridad urinaria, ¿no? Como se ve acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, usualmente con por solutos, la osmolaridad está más de 300 milimoles por kilo, ¿ya? Eso me descartaría, digamos, que es una diuresis acuosa, ¿no? O si esta osmolaridad está más baja, sí podemos irnos ya para el lado de la diuresis acuosa, ¿no? Y ahí sí, digamos, ya hay un mayor ejercicio diagnóstico, ¿no? Entonces, si estamos un paciente con poliuria polidipsia, con una diuresis, una osmolaridad urinaria menor de 300, sí hay que ver ya una etiología más rara, ¿no? Y ahí es donde entra recién el endocrino, ¿no? Básicamente para diferenciar si esa diuresis acuosa es por una diabetes insípida o por una polidipsia psicógena. Ese es, digamos, el trabajo, digamos, de endocrinología, ¿ya? Entonces, aquí hay varios algoritmos realmente, ¿no? Ante una sospecha de una poliuria hipotónica, en este caso, ¿no? O sea, con una osmolaridad menor de 300, corroboramos si hay poliuria, ¿no? ¿Sí? Si eso ya se determina, vemos la osmolaridad urinaria, ¿ya? Entonces aquí, digamos, como ven en esta gráfica, vemos básicamente el sodio plasmático y la osmolaridad plasmática, ¿no? Si esta es muy alta, es probable que esa poliuria y esa diuresis osmótica sea una diuresis insípida, ¿ya? Pero si el sodio es normal, posiblemente nos determina una polidipsia primaria. Entonces aquí, digamos, lo primero que tenemos que diferenciar, digamos, es si estamos ante una diabetes insípida y ante una polidipsia primaria, que a veces es bien difícil diferenciar, ¿no? Entonces, es claro cuando, digamos, el sodio está muy elevado en sangre, ¿no? Pero es menos claro cuando es normal o inclusive el sodio está un poco bajo. Porque en algunos casos, a veces estos pacientes con diabetes insípida tienen un reflejo de ser normal. Se hidratan tan bien que el sodio a veces está normal, incluso un poco bajo. Entonces, ahí a veces hay que apelar a otro tipo de pruebas diagnósticas, como son las pruebas de, en este caso, de estimulación, ¿no? Entonces, o de supresión, perdón, o de simulación, en este caso, porque es un síndrome de hipofunción, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente con poliuria polidipsia y tiene hipernatremia, es claro que es una diabetes insípida, ¿no? Ahí, digamos, no hay mucha duda. Y ahí hay que hacer ya un diagnóstico diferencial entre si es una diabetes insípida central o nefrogénica, ¿ya? En cambio, cuando yo tengo ya un sodio normal ante un paciente con poliuria polidipsia, ahí sí ya tengo un problema ya diagnóstico. Entonces, aquí sí tengo que apelar yo a un test funcional. En este caso es una prueba de integración de agua, que es lo que más usamos en hospitalización sobre todo, ¿no? Ahora, alternativamente se debe usar la copeptina, que es un péptido que se cliva, para producir, la copeptina con la vasopresina. Está en una reacción equimolar. Entonces, en este caso, ya es posible
dosar copeptina en sangre, ¿ya? Y esta copeptina, digamos, también tiene, digamos, una utilidad diagnóstica para diferenciar básicamente una diabetes insípida, sobre todo las nefrogénicas, ¿ya? Pero actualmente está poco disponible realmente en el Perú, ¿no? Y usualmente la diabetes insípida nefrogénica casi siempre es pediátrica, se ve poco en adultos, ¿ya? Entonces, digamos, en nuestro caso, digamos, cuando tenemos una diabetes insípida con sodio normal, lo que apelamos es a la prueba de privación de agua, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Al paciente lo sometemos a un test donde se hospitaliza el paciente, se le dice que no tome agua un tiempo determinado y se le dosa sodio en sangre y homologación urinaria cada hora, 2 horas más o menos. Cuando ya vemos que ese sodio está muy elevado en sangre, suspendemos el test y le damos desmopresina para ver si responde a la desmopresina. Si vemos que este paciente que está con una test de presión de agua, digamos, y dosamos sodio y homologación urinaria, vemos que el sodio se eleva, ¿no? Y la homologación urinaria está baja, le ponemos desmopresina en ese momento. ¿Y ahí qué va a ocurrir? Vamos a ver una respuesta. ¿No? Si es una diabetes insípida central, debe haber una normalización del sodio y una concentración de la homologación urinaria. Eso me demuestra que es una diabetes insípida central, ¿cierto? Pero si esto no ocurre, estaríamos ante una nefrogénica. Eso es más o menos como se maneja acá el estudio de la diabetes insípida, digamos, en este caso, digamos, ya desde el punto de vista endocrino estamos hablando, ¿no? De cómo se ve aquí, ¿no? Se somete a la prueba de privación de agua, ¿no? Y la homologación urinaria está más de 800, ¿no? En este caso, digamos, lo que ocurre es que el riñón ha concentrado bien, ¿cierto? Entonces me descarta que es una diabetes insípida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, más bien, tras este test de privación de agua, la homologación urinaria sigue baja? Ese riñón tiene poca capacidad para concentrar agua, ¿cierto? Que posiblemente sea una diabetes insípida. Entonces, en ese momento apelamos a un segundo momento que es la prueba de desmopresina. Le ponemos desmopresina. Si vemos que la homologación urinaria incrementa más de un 50% del basal, posiblemente sea una diabetes insípida central, ¿no? Y si es menos del 50%, posiblemente sea una nefrogénica, ¿ya? Ahora, en el caso de que tras la desmopresina, digamos, esa variación de la homologación urinaria es menor, digamos, es menos del 9%, sería una colitis primaria posiblemente, ¿no? Y si se concentra menos del 9%, posiblemente sea una parcial. Ahí sí, digamos, es bien difícil a veces definir, digamos, la patología, ¿no? Cuando, digamos, la prueba es muy positiva, es más probable que sea central. Pero cuando no es muy positiva, sí siempre nos quedamos con la duda. Y a veces lo que hacemos ahí son pruebas terapéuticas. Damos desmopresina, digamos, un tiempo y vamos viendo cómo responde el paciente ya en forma ambulatoria, que es la única forma que vamos a hacer en esos casos, digamos, ¿no? ¿En ese caso también a los parciales de la posibilidad subclínica? No, aquí sí no hablamos mucho de subclínico, porque hablamos un poquito de parcial o completo. Con respecto a copeptina, si bien esto lo describe en la literatura, ¿no? Sabemos que usando la copeptina basal, si está más de 21.4, sí hablamos de que es una nefrogénica, casi siempre es determinación nefrogénica, ¿no? Pero si es menos de 21, no lo descarto. Entonces ahí tenemos que hacer nuevamente la prueba, digamos, de funcional, ¿no? En este caso, aquí tienen una prueba de solución salina hipertónica, que también lo usamos para la central. O sea, cuando tenemos un paciente con diabetes insípida probable y hacemos la prueba de prevención de agua y no logramos que eleve mucho el sodio, apelamos a la prueba de solución salina hipertónica, ¿no? Para elevar más el sodio. Cuando ya esté elevado, recién hacemos la prueba con desmopresina, ¿no? Pero en el caso de este algoritmo, digamos, la hipertónico la emplean básicamente cuando la copeptina es baja. Entonces ahí lo que se hace es que ante este estímulo de solución hipertónica, ¿no? Si la copeptina, digamos, está más de 4, posiblemente sea una primaria, ¿no? Pero cuando es menos de 4, posiblemente sea una diabetes insípida central o parcial, completo o parcial. Entonces vemos que ahí es donde
tiene esta utilidad diagnóstica la cofeptina, pero como no realmente lo tenemos en el mercado, no tenemos mucha experiencia usando este tipo de test. Bueno, ¿ya? Así que esta parte está más o menos clara, ¿la entienden bien? ¿Sí? Un poquito complicado, es un test un poco complicado, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes en esta tabla, por ejemplo, algunos test que usamos, que se pueden usar para el estudio de diabetes insípida, pero la que más usamos en nuestro medio es el test de deprivación de agua. Y el test de solución hipertónica es lo que más usamos, digamos, en nuestro medio, ¿no? No contamos con peptina y tampoco con arginina para hacer este tipo de test, ¿no? Entonces, más o menos, lo que hacemos, según nuestro algoritmo, es todo lo que es acá en la parte de la izquierda, básicamente. Doctor, disculpe, que en la segunda prueba de cofeptina que se hace, se lo usa tanto el sodio como la cofeptina. No, aquí básicamente la cofeptina es lo que más te ayuda, en función de cómo sale, ¿no? Si sale muy alta, siendo diabetes insípida, posiblemente sea una diflorexia. Si sale menos, ya hay que ver otra prueba para diferenciar, ¿no? Siempre es una suerte, digamos, de zona gris que siempre manejamos, que nos quedamos siempre con la duda diagnóstica, ¿no? Es frecuente a veces, ¿no? Inclusive definir que es una colitis primaria de una diabetes insípida parcial es bien difícil realmente a veces determinarlo, ¿no? Y ese paciente solamente queda con una precisión diagnóstica nada más, en ese caso, ¿ya? Todo pasa muy más complejo. Esta imagen de repente ilustra mejor lo que se quiere explicar, ¿no? Seríamos, para esa prueba de presión de agua, tenemos dos fases, ¿no? La fase de deshidratación, el paciente no toma agua, ¿no? Y la fase de hemopresina en este caso, cuando se pone la hemopresina en este caso, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, la línea roja es una respuesta normal. Un paciente con función, digamos, con una vasopresina normal, digamos, ante una deshidratación, eleva la osmolalidad urinaria, ¿cierto? Y eleva el punto más máximo, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, si yo le pongo hemopresina, va a haber una respuesta, pero lógicamente, pues está en el punto máximo, digamos, de acción de este medicamento, ¿no? Es una prueba normal, digamos, ¿no? ¿Qué pasa ante una diabetes insípida central completa, con acá, ¿no? Que está, digamos, con un azulino, digamos, ¿no? Digamos que tras la prueba de privación de agua, vemos que la osmolalidad urinaria nunca se va a recuperar. O sea, no hay capacidad de concentración del riñón, ¿no? Y llegamos a un punto en que el paciente ya tiene, digamos, un sodio muy elevado. Ahí le aplicamos la hemopresina y vemos cómo empieza a concentrar nuevamente el orina, ¿cierto? Eso me demuestra que es una diabetes insípida central completa, en este caso, ¿ya? Como se ve acá en azulino. En cambio, una parcial, como está acá en verde, vemos que en la fase de privación de agua hay cierta capacidad de concentración, pero no es suficiente, ¿no? Y tras la hemopresina también hay cierto aumento, pero tampoco es completo. Pero ahí es donde hay mucha duda diagnóstica en cuanto a si eso no es una diabetes insípida, pero puede ser una parcial, ¿no? En cambio, vean que en una nefrogénica, que está en verde oscuro, no hay respuesta en ningún momento, ¿no? El paciente no concentra orina y tampoco responde a la hemopresina. Esa es la forma como se debe interpretar, ¿no? En cambio, miren, en la colitis primaria y en la parcial central, diabetes insípida parcial, vean que es implicado, ¿no? El anaranjado y el azul. Entonces, a veces es difícil diferenciar, ¿no? Pero se asume que con el parcial hay una respuesta a la hemopresina, pero digamos que no es tan evidente como la completa, ¿no? En cambio, en la primaria hay capacidad de concentración que es insuficiente, pero tampoco responde a la hemopresina. Pues nos quedaríamos ya como una colitis primaria, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora he visto una paciente, el día de ayer, una paciente que tiene un diagnóstico de diabetes insípida desde el año de edad, por una exitosis, ¿ya? Y ya tiene como 30 años, y su diagnóstico fue al año de edad, y la maneja con carbamazepina. Carbamazepina lo que causa es una especie de
claro, digamos, estimula, digamos, la presión de vasopresina, ¿no? por este mecanismo, ¿no? Y toma 2 carbacepinas en la mañana y en la noche, ¿no? Y me llega a la consulta para saber si es o no diabetes insípida. Entonces, lo que yo le pedí a esa paciente fue un sodio, un examen de orina, ¿cierto? Eso salió normal, pues está con carbamazepina, ¿cierto? Y la orina salió con una concentración normal de orina. Ahora, usted puede ver una osmolaridad urinaria o pueden ver solamente la densidad urinaria. Si tengo un paciente con hipernatremia y le hace un examen de orina normal simple y la densidad está muy baja, me confirma el diagnóstico, ¿cierto? Hipernatremia con densidad urinaria baja. Pero si yo quiero ser un poquito más objetivo, les pido la osmolaridad urinaria, que ya está en el 300, ¿no? Pero en un contexto donde hay muchos recursos, a veces va a estar solamente el sodio y la densidad urinaria como se llama en orina. A la paciente le pedí el sodio, salió normal, y la orina también salió de densidad normal. Y me dice que ella suspendió la carbamazepina el día que se hizo la prueba en la noche. Entonces, me quedo con la duda, ¿no? Porque no voy para hipernatremia. O sea, por ahí ella me dice que cuando toma la carbamazepina, ¿qué es lo que le pasa cuando ella suspende la carbamazepina? Me hagan de tomar agua con eso. Y después orino. ¿Está bien eso o no? ¿Es una diabetes insípida o no? Claro, es fisiopatología. ¿Cómo sería la fisiopatología de diabetes insípida? O sea, que primero tiene sed y después orina, ¿o es al revés? Es al revés, ¿no? Porque si no tiene, digamos, vasopresina, ¿qué va a pasar con el riñón? No va a No absorbe agua, por lo tanto va a haber poliuria. El paciente se deshidrata, ¿cierto? Y recién hay sed. Y dice que ella suspende la carbamazepina y tiene sed. Entonces no es claro ahí el diagnóstico. Entonces ahí, digamos, el paciente sí requiere un mejor diagnóstico, digamos, etiológico, en ese caso. Pero lo que le he hecho a la paciente es que simplemente no tome la carbamazepina en la noche y no tome nada de agua en la noche, pues, para ver cómo sale el sodio al día siguiente. Y vamos a ver qué sale en ese paciente. Ya les contaré después. ¿El sodio en la orina o el sodio en la sangre? Los sodio en sangre y en orina, la orina siempre son de para la densidad urinaria nada más. Ah, ya, En ese caso el sodio era normal y el densidad era normal. Ah, ya. Esa es la diferencia. Desde el punto de vista, digamos, de lo que se escribe en la literatura, bueno, debería pedir osmolaridad urinaria, ¿no? Claro. Lo solemos pedir, pero el paciente usualmente lo tiene que pagar, digamos, un autor privado. Entonces, para que tengan una idea, esta es la gráfica que ustedes creo que es lo más importante para ustedes en esta clase, esta gráfica. ¿Cómo diferenciarlo? Sí. En la diabetes insípida, la carbamazepina le da para que el paciente pueda resolver el agua. Sí, lo que pasa es que la carbamazepina lo que hace es estimular la vasopresina a nivel central. Sí, cuando es parcial puede ser que también tenga un efecto. Así es, puede ayudar. Así es. Bueno, no contamos con la demopresina en ese caso. Ahora, diagnóstico diferencial, bueno, esto lo pueden ver, ¿no? Lo más frecuente son patologías tumorales hipotalámicas, ¿no? Y patologías infiltrativas en todo caso, ¿no? Sarcoidosis, histiocytosis. Pues una enfermedad muy, muy rara realmente, las patologías también son bastante raras, ¿no? ¿Sí? Incluso usted ve acá en esta tabla, digamos, aquí ven abajo la resonancia, cómo se ve la imagen, digamos, con la zona de intensidad central, pues, ¿no? ¿Sí? Ven aquí en la izquierda, ven acá, o en la derecha, perdón, una resonancia normal, ¿no? Tenemos la hipófisis anterior que está en una tonalidad gris, y tenemos la posterior que es una hiperintensidad laminar. Esa es la neurohipófisis, que se ve claramente en una resonancia normal, ¿ya? Y ven que el tallo hipofisial es bastante delgado. Inclusive el hipotálamo se ve como una punta de lápiz que se mete acá, ¿ven? ¿Sí? No sé si es difícil ver ahí la imagen, pero ya lo van a ver en los slides. No lo revisen. Y aquí a la izquierda ven algo diferente, ¿ven? Ven aquí la hipófisis y no se ve la neurohipófisis, que se ve acá hiperintensa. Se debería ver hiperintensa, no se ve. Y se ve acá el tallo hipofisario engrosado, ¿sí? Con respecto a la derecha, que se ve bien finita, digamos. E incluso acá la parte del infundíbulo, que es como junto al lápiz, se ve como medio lleno, con una especie, digamos, de masa que está ocupando acá la parte hipotalámica, ¿no?
Esa es la imagen que se ve usualmente cuando es una diabetes insípida central, en esa forma, ¿no? Se pierde, digamos, la neurohipófisis, la señal hiperintensa, digamos, de la neurohipófisis se pierde, puede haber un tallo engrosado o masas acá hipotalámicas, ¿no? ¿Eso es lo que dentro, doctor? ¿Qué patología sería? Claro, este caso sería una infundibulitis, sería un proceso inflamatorio a nivel hipotálamo y del tallo hipofisal. No tendría que ver con ningún tumor hipofisiario. No tendría que ver con tumor hipofisiario. No, es una cosa infiltrativa, básicamente, ¿no? Tumoral sería un craniofaringioma, ¿no? Que se llama tumor hipotalámico, ¿no? El doctor mencionó dos cosas, el tallo engrosado y la pérdida de intensidad. De la hiperintensidad de la neurohipófisis, así es, ¿no? Que lo que se busca en la resonancia, ¿no? Bueno, es una diabetes insípida central, estamos hablando, ¿no? Y aquí tienen una especie también de algoritmo, digamos, como para que lo usen en la parte clínica, ¿no? Ante la sospecha de una diabetes insípida y no sabemos la etiología, digamos, hay que hacer un plan diagnóstico también, ¿no? Por ejemplo, una hipofisitis, que es bastante raro, ¿no? Por IgG4, que es una patología inmunológica, ¿no? O sea, hay una autopsia clonal de IgG4 que causa inflamación y que puede comprometer la hipófisis, ¿no? En este caso, una hipofisitis, ¿no? Cuando es infiltrativa, una histocitosis en Langerhans, que también puede ser, o una sarcoidosis que son infiltrativas, y tumorales como un germinoma, que también es a veces patología relativamente frecuente, sobre todo en los pediátricos, ¿no? Son las patologías que usualmente son las que más se ven dentro de las rarezas que hay también en este caso, ¿no? Ahora, de repente un poco más frecuente es esta situación, ¿no? Este escenario donde es una diabetes insípida postquirúrgica. Lo que ocurre ahí es que va a haber una fase de diabetes insípida inicial, que unos 5 días, después va a haber una antidiuresis, como si fuera un signo de sección inapropiada de hormona antidiurética, y después vuelve una diabetes insípida, ¿no? En este caso, una patología trifásica, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? En fase 1 hay una dilución, digamos, del tallo hipofisario por la misma cirugía, ¿no? Después, digamos, va a haber una liberación masiva de hormona antidiurética, que ya es una segunda fase, ¿no? Y después ya va a haber una tercera fase donde ya, digamos, hay una diabetes insípida por una depresión de esta vasopresina, ¿no? Y eso básicamente se puede objetivar en el postquirúrgico con la diuresis. Hay una poliuria masiva que requiere de hemopresina, después hay una antidiuresis, hay poca diuresis con inclusive hasta hiponatremia, y después vuelve la diabetes insípida, ¿no? Y posteriormente, digamos, si es que se recupera y eso ya desaparece, ¿no? Realmente es lo más frecuente a nivel hospitalario en todo caso, ¿no? En la fase 2 mencionaba que hay una elevación del hormona por la muerte de eso. Sí, lo que ahí se describe, ¿no? O sea, digamos que hay contenido a nivel, digamos, de la parte axonal, terminal, que luego se libera, ¿no? Se libera, ¿no? Y eso ocasiona la segunda fase, ¿no? Y después ya hay una depresión importante de vasopresina que después se tiene que recuperar, ¿no? ¿Solo se da en este caso postquirúrgico? Sí, básicamente se cree en los postquirúrgicos ese tipo de fenómeno, ¿no? Por eso es que cuando, digamos, en la parte neuroquirúrgica, cuando opera, hay mucho control del medio interno, ¿no? Hay muchos controles de Gaga, ven el balance como muy estricto para ver justamente el tipo de situaciones, ¿no? Porque aquí lo peligroso es la variación del sodio, ¿no? Cuando hay hiponatremia es un causa de problemas en el nivel neuronal. ¿No sería más que todo por pérdida de volumen o un corte quirúrgico? Es más la manipulación en la parte quirúrgica, ¿no? Hay un trauma a veces del tallo y causa este tipo de problemas. ¿Sí? Hace que algo mecánico, ¿no? Claro, es una manipulación básicamente, la cirugía. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo que más usamos es justamente este medicamento que es la desmopresina, ¿no? Que es una figura sintética de la vasopresina, ¿no? Ustedes saben ya el mecanismo, eso no lo vamos a mencionar. Lo que sí, digamos, de repente es el objetivo del tratamiento, ¿no? En este caso, ¿por qué damos desmopresina, no? Primero, para aplacar los síntomas de poliuria y polidipsia, en este caso. Sobre todo la nicturia,
¿no? El paciente no puede estar orinando todo el día en la noche, entonces le damos solamente en la noche la desmopresina, ¿no? Que es en spray nasal, ¿no? El otro que también tenemos que tomar en cuenta es que como es un medicamento que va a hacer que tenga agua libre por el riñón, ¿sí? Si nos excedemos en dosis puede haber hiponatremia. Entonces también que darle la dosis correcta para que no haya hiponatremia, para que aplaque los síntomas de poliuridia, pero también ser seguros para que no haya hiponatremia, ¿cierto? Ya. Y lo otro que es importante en este caso es que muchos pacientes, como tienen problema estructural, ¿no? Cirugías, tumores, a veces el reflejo de la sed se pierde. Es muy difícil manejar una deficiencia con reflejo de la sed preservada a que no tenga reflejo de la sed. ¿Por qué? Porque son pacientes que no van a censar cuando toman líquido, ¿no? Entonces, si están con diabetes insípida y están con desmopresina, ¿no? Entonces, y tienen problema de reflejo de la sed, es difícil, digamos, ver controlar el volumen de ingesta de agua. Son pacientes que pueden ser fácilmente hiponatremias como hipernatremias. En esos casos, digamos, a veces hay que explicar al paciente, ¿no? Que si está orinando mucho, tome la cantidad suficiente de el volumen que orina, de repente. Es la única manera, ¿no? Porque no se puede fiar de la sed. En cambio, un paciente con diabetes insípida que tiene sed preservada, simplemente se guía por la sed. Tiene sed, toma líquido. Es una forma, digamos, de manejo. Y el otro aspecto es que, digamos, al usar desmopresina lo que hacemos es que el riñón, digamos, retiene agua, ¿cierto? Agua libre. Entonces, si es ya muy crónico esa retención, la capacidad medular, digamos, de concentración de orina se pierde a veces. Lo que hacemos ahí a veces es una especie de vacaciones. Que otra paciente que una vez por semana no se ponga la desmopresina en la mañana sobre todo. ¿Para qué? Para que el paciente orine. Como que hace que ese riñón se lave un poco, ¿no? Se libere de agua, para que no pierda esa capacidad de concentración, digamos, por el acúmulo crónico de agua libre por el medicamento. Se llama vacaciones. Y solamente se hace, digamos, una vez por semana. Ahora, ¿qué presentaciones tenemos? Tenemos las parenterales y las también orales, ¿ya? Pero las que tenemos aquí en el país son básicamente las intranasales, que es la que manejamos más en los pacientes. También hay tabletas, pero hay que importarlas y es un problema fácil conseguirlas, ¿no? Más tenemos disponibles las que son spray nasal, ¿ya? La dosis es de 10 microgramos por dosis, que usamos usualmente cada 12 horas, o en algunos casos cada 8 horas. Pero lo mejor es usar el menor dosis posible, usualmente en la noche, para que no haya poliuria, para que no haya micturia en la noche, ¿no? Aquí tenemos unos casos para ilustrar, ¿no? Tenemos casos de craniofaringioma, por ejemplo, que usa desmopresina porque es un pan hipofisitarismo en este caso. Ahí sí, ¿no? O sea, anterior y posterior están en hipofunción, ¿no? Y estas son, digamos, las imágenes de resonancia y de tomografía en craniofaringioma. Este, por ejemplo, es un caso de nuestro hospital, ¿no? Un paciente de 53 años, mujer, ¿no? Tiene polidipsia, ¿no? Ahí está el reloj para que ustedes lo vean, ¿no? Y tenemos aquí examen físico y algunos analíticos generales, ¿no? En este caso, y ingresa a la hospitalización para un estudio en este caso, por poliuria y polidipsia, ¿no? Y miren, el test que hacemos en el hospital, para que tengan una idea cómo es, ¿no? Este es de restricción hídrica, de privación de agua, ¿no? Ven aquí que cada hora vamos pesando al paciente para ver la pérdida porcentual de peso, vamos midiendo la presión, vamos viendo la diuresis, si se puede horaria, y vamos tomando exámenes de sodio, que no es nada, en gases arteriales, y también séricos, y también alícuotas de orina para medir la osmolalidad urinaria en este caso, ¿no? Y vamos registrando cómo va el sodio, cómo va la osmolalidad, viendo en qué punto ya encontramos ya hipernatremia para hacer la segunda fase, que es la desmopresina, ¿no? ¿Sí? En este caso se vio que tras la depresión de agua el paciente no logró hipernatremia. Por lo tanto pasamos a una segunda fase que es
la sobrecarga de salina hipertónica, que fue ya por bien venoso. Y ahí es donde recién se logró un sodio 145. Con ese sodio recién se le dio desmopresina al paciente, ¿ya? Y lo que se ve aquí es, ya abajo, es la interpretación, digamos, de la residente que hizo el test en este caso. Ella puso acá, luego de una hora de administrar la solución de la desmopresina intranasal, se observó acá, dice, un valor de sodio sérico en 145. Una normalidad plasmática en 295. Este incremento fue de un 50%. Por lo tanto, se confirmaría que es una diabetes insípida central, ¿cierto? Y esta es la imagen de la paciente, ¿no? Que se ve acá la hipófisis y no se ve la neurohipófisis, la iglesia en la cara posterior, ¿no? Por lo tanto, confirmaría que es una diabetes insípida central, en este caso, ¿ya? Ahora, este es otro caso, por ejemplo, miren, un varón de 59 años, que tras un cuadro viral, ¿ya? Presenta poliuria y polidipsia a la semana, más o menos, digamos, de cuadro viral, ¿ya? Y ya con estos resultados, ¿no? Un sodio de 150, y hay hipernatremia, ¿cierto? Y vean el examen de orina, simple, densidad 1004, está baja. Con esto se confirma que es una diabetes insípida, ¿cierto? No hay que pedir osmolaridad urinaria, simplemente con estas pruebas sencillas uno puede hacer diagnóstico también. Ahora, yendo un poquito más a la etiología, se pide algún tipo de estudios, se le pide un estudio de 16 y sale IgG4 elevado, ¿ya? Por un lado, ¿ya? Y le pedimos un estudio de imágenes. ¿Qué ven ahí, por ejemplo? Claro, hay una hipertensión al contraste de todo el infuntíbulo y también del tallo hipofisario. ¿Ya? Entonces es una patología de tipo, en este caso, inmunitaria por IgG4, en este caso, un caso bastante raro, ¿no? Pero bien como el diagnóstico parte de cosas sencillas como es un sodio en sangre y una densidad urinaria, ¿ya? En este caso. Y obviamente es una diabetes insípida, acá no hay duda, ¿no? No es como en el anterior que había dudas y tuvo que hacer la prueba de privación de agua, ¿ya? A ver, en este caso es otro caso de diabetes insípida, pero aquí es para ilustrar cómo es, por ejemplo, lo que pasa cuando se rompe el frasco de desmopresina, en este caso, ¿no? La paciente, digamos, llega con poliuria, polidipsia a la consulta externa, eso debe estar con 148 y la densidad urinaria está baja. En este caso porque no tenía el medicamento, ¿no? ¿Sí? Y el de aquí es más bien un paciente que está con sobredosis de desmopresina. Usaba un puff a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y 2 puffs a las 10 de la noche porque no quería pues orinar todo el día, pues la paciente le molestaba. Y terminó pues con una hiponatremia severa de 129, ¿no? Pero vean ya el otro extremo, digamos, del uso de la desmopresina en este caso, ¿no? Aquí el caso, digamos, el objetivo es que no haya síntomas, primero, y que no haya también este problema de hiponatremia y hipernatremia, ¿no? En actividad terapéutica, ¿ya? Listo, chicos, terminamos esta parte también. ¿Tienen ahí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, a ver. En la parte del gráfico que explicó sobre el uso de concertina, se hace uso de la prueba cuando se confirma la prueba de privación de agua, o sea, cuando hay resultado de la prueba de privación de agua o se lo hace aparte. O sea, acá tenemos 3 brazos, ¿no? Por un lado tenemos el clásico, ¿no? Paciente con poliuria polidipsia, con hipernatremia, ¿cierto? Que ya confirma, ahí está claro, ¿cierto? Y tenemos el otro lado que es la polidipsia primaria, ¿cierto? Ya en el medio, ¿no? Con un sodio normal, ¿cierto? Ahí tenemos 2 posibilidades para hacer, 2 trabajos que se pueden hacer, ¿no? Se lo usa como opción, ¿no? Claro, la privación de agua o con pectina, sí, ¿no? No se lo hace después, se puede optar por eso. Se puede optar por eso, sí. Pero nosotros no lo tenemos disponible, por lo tanto no lo hacemos. Más hacemos la parte de la izquierda, ¿no? Que es la de la presión de agua. Y en caso de que no salga parcial, creo que nos había mencionado que se puede quedar con duda de diagnóstico, ¿no? ¿Se consideraría ahí también realizar la prueba de integración de agua? Sí, justamente el parcial sale contra la prueba de presión de agua como se ve en esta gráfica de acá.
Sí, pero con la prueba de Copertina creo que también puede salir parcial. Sí, pero aquí digamos en lo que te dice el estudio, ¿no? Si yo tengo suelo normal, sin un cuadro de poliuria poliéster, ¿no? Y Copertina baja, ¿no? En ese caso, tengo dos posibilidades, ¿no? O es una poliuria primaria o es una definitiva completa o parcial, nada más, ¿no? Entonces ahí ya hago una prueba de estimulación, una prueba hipertónica, ¿cierto? Y dos solamente con Copertina, ¿no? Con esa prueba de estimulación debería yo estimular la Copertina en este caso. Si sale más de 4.9 me confirma que no es una diabetes insípida, que posiblemente sea una poliuria primaria. Pero si tras esta prueba hipertónica no eleva la Copertina, posiblemente es una insipidez central, completa o parcial, ¿no? Eso no se puede diferenciar. No hay necesidad de volver a repetir otra prueba como la prueba de velocidad. No, ahí ya no, porque ya digamos que ese algoritmo está diseñado para que justamente se obvie esa prueba. Así es. Entonces, si persiste la duda, tenés que hacer la prueba de investigación. Así es. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos. Por hoy ya terminamos entonces. ¿Ya? Sí, ¿verdad? A ver, la siguiente clase se pone el jueves, pero no voy a poder, porque tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, con la delegada, por favor, a ver si coordinamos una virtual, pues.